que él. Capítulo 16. Estrella sin nombre. Una semana después de la batalla en la iglesia, la situación en Kuo había comenzado a estabilizarse. Rías, Sona y Seekbaira ya se habían recuperado de sus heridas. Sin embargo, la desaparición de Issei seguía siendo el tema que más preocupaba a las tres. Aquella tarde, en el consejo estudiantil, Sona acababa de completar un importante paso. Frente a ella estaba Sagi Genjiro. El joven observó las piezas demoníacas que habían aparecido sobre la mesa con una mezcla de nerviosismo y emoción. Entonces, ¿de verdad voy a convertirme en tu siervo? Sona asintió. Sí. Sagi sonrió ampliamente. Finalmente. Las piezas comenzaron a brillar. 4 de ellas se transformaron en energía y entraron en su cuerpo. Sona permaneció serena. Tu Sacred Gear requiere una cantidad considerable de energía demoníaca. Por eso fueron necesarias 4 piezas de peón. Sagi miró sus manos con emoción. 4 piezas. Eso significa que soy especial. Algunos miembros del séquito de Sona sonrieron ante su entusiasmo. Pero entonces Sagi dijo algo que hizo que el ambiente cambiara. Y, sinceramente, qué bueno que ese Issei ya no esté. Todos se quedaron quietos. Sagi continuó, sin notar las expresiones que comenzaban a aparecer a su alrededor. Siempre pensé que ese tipo era un perdedor sin futuro. Rías levantó lentamente la mirada. Akeno dejó de sonreír. Koneko entrecerró los ojos. Incluso Sona perdió por un instante su habitual expresión tranquila. Sagi siguió hablando. Nunca entendí por qué todos estaban tan interesados en él. No era más que un mocoso idiota que no tiene ni padre ni madre, no sabe más que dar problemas a otros y lo que es más, nadie va a extrañar su mera existencia, Sagi. La voz de Sona fue fría. El joven se detuvo. ¿Sí, Kaichou? Sona lo observó fijamente. No vuelvas a hablar de él de esa manera, y menos enfrente de mí. Sagi tragó saliva. Pero yo solo, Rías dio un paso adelante. La ignorancia es la perdición de los tontos. Su voz no era elevada. Precisamente por eso resultaba más intimidante. Por lo que descubrimos, tú eres especial, pero sabemos que tan especial era este individuo el cual era y sigue siendo un enigma. Akeno cruzó los brazos. Y después de todo lo que ocurrió, llamarlo simplemente un perdedor demuestra que quien es inanduro e incapaz de entender es otro. Koneko añadió con absoluta seriedad. Todos podíamos con nuestra propia oscuridad, algunos lidian con ayuda, otros huyen, y otros lo viven en silencio. Issei-senpai era de esos. Sagi miró alrededor. La emoción que sentía por haberse convertido en siervo comenzó a disminuir. Sona se acercó. Convertirte en mi peón no te convierte automáticamente en alguien superior a los demás. Señaló las 4 piezas que habían sido necesarias. Te elegí porque vi potencial en ti. No para que menosprecies a alguien cuya situación desconoces. Entre tantos regaños y reclamos, una cambió todo su pensar. Seekbaira cruzada de brazo habla. Describes a Issei como un fracaso que no tiene gente que lo espere en casa, ¿cómo te sentirías si a ti te pasara? Que un día despiertes y te das cuenta de que han pasado los años y que no tienes ni madre ni padre que estén ahí para ti. Que tengas que crecer solo apartado del cariño y el afecto que te puede dar la gente que te dio a nacer. Aprender a hacer cosas de adulto cuando aún no has vivido la infancia. Casualidad puede ser la cosa más horrible que le puede pasar a cualquiera y tú lo haces ver como algo que convierte a las personas en gente sin salvación. Que él jamás se haya detenido a hablar contigo o a explicar por qué de las cosas o de cómo se sentía habla claro de que él jamás quiso imponer su sufrimiento sobre otros y que para él era más fácil actuar. Seekbaira siempre se destacó por ser una mujer que es honesta al momento de hablar y este era su momento. Sagi bajó la mirada. Entiendo, pero entonces Seekbaira, ¿no seguirá satisfecha con un simple entendido? No. Todos la miraron. Seekbaira tenía los brazos cruzados. Todavía no entiendes. Su expresión era seria. Si realmente quieres convertirte en alguien digno de esas piezas, deja de juzgar a otros, y mejor aprende un poco de empatía. Sagi guardó silencio. Lo que debió hacer un momento para celebrar se convirtió en un momento incómodo y en el que el celebrado se sentía tan desdichado. Sagi todo enojado se tragó su amargura al punto de cerrar los puños con mucha fuerza hasta enterrarse las uñas en la piel y aún así nada podía empeorar esto. Sagi salió del salón con pasos rápidos. La puerta se cerró detrás de él. Durante unos segundos caminó por el pasillo sin decir una palabra. Tenía las manos apretadas. ¿Por qué? Su rostro estaba completamente alterado.
¿Por qué todos lo defienden? Golpeó con el puño la pared. ¡Bam! El impacto dejó una grieta en la superficie. Sagi respiró profundamente, pero su enojo no disminuyó. Ese tipo ni siquiera está aquí, apretó los dientes. Y aún así todos hablan de él. Volvió a golpear la pared. ¡Bam! Esta vez dejó claramente marcada la forma de su puño. Sagi miró su mano. Ahora poseía poder demoníaco. Había recibido 4 piezas. Tenía un Sacred Gear. Por primera vez sentía que podía convertirse en alguien importante. Pero entonces, aparecía constantemente el mismo nombre. Youdou Issei. Yo soy quien está aquí ahora, murmuró. Yo soy quien acaba de convertirse en siervo de Sona. ¿Por qué siguen preocupándose por él? Su respiración se volvió más pesada. En su mente comenzaron a aparecer imágenes de Rías, Akeno, Koneko, Sekbaira y las demás defendiendo a Issei. No podía entenderlo. Para él, Issei había sido simplemente un compañero extraño que siempre estaba rodeado de chicas. Un chico sin apellido importante. Sin posición. Sin poder visible. Y aún así, todos parecían tener una conexión con él. Sagi apretó los puños. ¿Qué tiene ese tipo que yo no tengo? La pared volvió a crujir bajo sus dedos. No sabía que, detrás de aquella frustración, estaban haciendo algo más peligroso que simples celos. Una obsesión. Porque cuanto más intentaba comprender por qué todos estaban interesados en Issei, más quería demostrar que él podía ocupar ese lugar. Y mientras Sagi se alejaba por el pasillo, la marca de su puño permaneció incrustada en la pared como el primer indicio de que su orgullo acababa de ser herido. Sagi continuó caminando por los pasillos de la academia, todavía furioso. Cada paso era más pesado que el anterior. Maldita sea, entonces escuchó algo. Una voz. Grave. Profunda. Hostil. Sagi, el joven se detuvo en seco. Miró hacia ambos lados. No había nadie. ¿Quién dijo eso? Silencio. Sagi continuó caminando. Entonces la voz volvió a escucharse. Esta vez parecía venir desde dentro de su propio cuerpo. Sagi, mírame. El joven abrió los ojos. ¿Qué demonios? Una tenue luz magenta comenzó a aparecer sobre su mano izquierda. Sagi la observó con incredulidad. ¿Mi mano? La luz aumentó. Una extraña energía comenzó a recorrerle el brazo. Finalmente has despertado. Sagi retrocedió. ¿Quién eres? La voz respondió con una mezcla de desprecio y autoridad. Soy aquel que duerme dentro de ti. Dentro de mí. Sagi apenas terminó la frase cuando la luz magenta explotó. ¿Qué? El suelo desapareció bajo sus pies. Su cuerpo fue arrastrado hacia un espacio desconocido. Todo a su alrededor se volvió oscuro. Sagi sintió como si estuviera cayendo durante una eternidad. Hasta que, ¡boom!, cayó sobre una superficie dura. ¡Ak! Sagi levantó la cabeza. Ya no estaba en Kuo. Había llegado a un mundo completamente diferente. El cielo era de un color oscuro y profundo. A su alrededor se extendía un paisaje imposible. Gigantescas palmas esmeraldas surgían desde el suelo y se extendían hasta perderse en el horizonte, como si fueran árboles pertenecientes a una dimensión gigantesca. La luz magenta flotaba alrededor de Sagi. El joven se puso de pie lentamente. ¿Dónde estoy? Entonces escuchó un rugido. Las enormes palmas comenzaron a agitarse. Una presencia colosal apareció al otro lado del paisaje. Primero se distinguieron unos enormes ojos. Después, una silueta gigantesca emergió entre las estructuras verdes. Escamas oscuras. Cuernos. Un cuerpo de proporciones monstruosas. Y una presencia que hizo que Sagi sintiera que su propio corazón se detenía. La criatura descendió lentamente frente a él. La energía magenta se concentró alrededor de su cuerpo. Entonces una voz retumbó por todo aquel mundo. Yo soy Vritra. Sagi quedó paralizado. El dragón continuó. Rey dragón. Una sonrisa amenazante apareció en el rostro de la criatura. Prison dragón. Sagi apenas pudo pronunciar unas palabras. ¿Tú, eres mi Sacred Gear? Vritra soltó una profunda carcajada. No. El dragón acercó su rostro hasta quedar frente al joven. Yo soy mucho más que eso. Los ojos de Vritra brillaron. Soy el ser que ha estado observándote desde las sombras. Sagi sintió un escalofrío. Vritra continuó hablando. Has obtenido poder. Has recibido 4 piezas demoníacas. Y ahora crees que finalmente puedes demostrarle al mundo quién eres. El dragón soltó una risa grave. Pero sigues pensando como un niño. Sagi apretó los dientes. Cállate.
Vritra sonrió. Esa rabia. Ese orgullo. Esa necesidad de demostrar que eres superior a aquel humano. El dragón levantó lentamente una garra. Es precisamente por eso que te elegí. Sagi abrió los ojos. ¿Qué quieres de mí? Vritra respondió. Quiero que dejes de perseguir el lugar de Youdowisei. El joven quedó confundido. ¿Qué? El rey dragón lo observó fijamente. Porque si sigues intentando ocupar su lugar, nunca descubrirás cuál es el tuyo. Sagi permaneció inmóvil. Frente a él, Vritra no necesitaba elevar la voz para imponer su presencia. Cada palabra parecía caer sobre aquel mundo como una sentencia. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Sagi. Vritra inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos brillaron en la oscuridad. Quiero decir exactamente lo que dije. El dragón dio un paso hacia él. La tierra tembló. Has desperdiciado demasiado tiempo comparándote con Youdowisei. Sagi apretó los dientes. No sabes nada de mí. Vritra se detuvo. Sé suficiente. Silencio. Sé de tu resentimiento. Otro paso. Sé de tu orgullo. Otro. Y conozco esa pequeña voz que repite constantemente en tu cabeza que, si Issei desapareciera, finalmente serías reconocido. Sagi se quedó paralizado. Vritra lo interrumpió. No mientas. La voz del rey dragón se volvió más fría. No ante mí. Sagi bajó la mirada. Todos lo admiran, y eso te molesta. ¿Sí? La respuesta salió de inmediato. Sagi respiró con dificultad. No lo entiendo. No tenía nada. Era un humano común. Y aún así Rías, Sona, Sekbaira y todas las demás actúan como si fuera alguien especial. Vritra permaneció inmóvil. Entonces tienes miedo. Sagi levantó la cabeza. ¿Miedo? Sí. Vritra se acercó lentamente. ¿Tienes miedo de que un hombre al que considerabas inferior termine demostrando ser alguien que jamás podrás alcanzar? Sagi apretó los puños. No soy inferior. Entonces deja de comportarte como si lo fueras. La respuesta fue inmediata. Brutal. Sagi quedó completamente callado. Vritra extendió una garra y señaló el pecho del joven. Posees un Sacred Gear. Has recibido 4 piezas demoníacas. Y llevas dentro de ti el poder de un rey dragón. Su voz se volvió todavía más profunda. Y aún así, sigues mirando hacia atrás. Sagi sintió un escalofrío. ¿Por qué me elegiste? Vritra tardó unos segundos en responder. Porque vi algo en ti. Sagi levantó la mirada. ¿Qué? Ambición. Una pausa. Pero la ambición sin disciplina es simplemente arrogancia. Vritra giró lentamente, contemplando aquel mundo de palmas esmeralda. ¿Quieres poder? Sí. ¿Quieres reconocimiento? Sí. ¿Quieres superar a Issei? Sagi dudó. Finalmente respondió. Sí. Vritra cerró los ojos. Entonces aprende esto. Se giró hacia él. No vuelvas a pronunciar su nombre con desprecio. Sagi abrió los ojos. ¿Por qué? Vritra lo observó fijamente. Porque todavía no comprendes contra qué estás comparándote. El dragón levantó ligeramente el mentón. Yo he vivido durante eras. He observado héroes. Dioses. Monstruos. Reyes. Y dragones. Su voz adquirió un tono casi ceremonial. Cuando una criatura posee un poder extraordinario, se puede sentir desde lejos. Youdowisei posee algo que incluso tú todavía eres incapaz de comprender. Sagi tragó saliva. ¿Qué posee? Vritra guardó silencio. Eso, lo descubrirás tú mismo. Sagi dio un paso adelante. Entonces dime. Vritra no se movió. No. La respuesta fue seca. Porque si te doy la respuesta, seguirás dependiendo de otros para comprender tu propio poder. Sagi frunció el ceño. Entonces, ¿qué debo hacer? Vritra lo miró durante varios segundos. Crecer. Una palabra. Nada más. Pero la forma en que la pronunció hizo que pareciera una orden. Domina tu Sacred Gear. Aprende a utilizar las 4 piezas que recibiste. Y deja de perseguir la sombra de otro hombre. Vritra se acercó hasta quedar frente a Sagi. Si algún día eres capaz de mirarme a los ojos sin sentir miedo, entonces te enseñaré una fracción de lo que realmente puedo hacer. La luz magenta comenzó a rodear nuevamente a Sagi. Y si fracasas, Vritra giró lentamente la cabeza. Entonces morirás como tantos otros que creyeron que poseer poder significaba ser poderoso. Sagi permaneció en silencio.
Por primera vez desde que había recibido sus piezas demoníacas, no sentía emoción. Sentía algo diferente. Respeto. Y miedo. Britra comenzó a desvanecerse entre la oscuridad. Su última frase resonó por todo aquel mundo. Levántate, Sagi. Deja de perseguir el destino de Youdou Issei. Forja el tuyo. Rías regresó al club de ocultismo después de una jornada particularmente pesada. Todavía tenía demasiadas cosas en la cabeza. Issei. La villa de los héroes. El extraño libro encontrado entre las ruinas. Y aquella frase que no conseguía sacar de su mente. Pero apenas cruzó las puertas del club, su familiar se acercó apresuradamente. Rías-sama. La joven demonio se detuvo. ¿Qué sucede? El familiar inclinó respetuosamente la cabeza y extendió ambas manos. He recibido un mensaje para usted. Rías tomó el sobre. Reconoció inmediatamente el sello. Era el emblema de su hermano. Sircex. Su expresión cambió ligeramente. ¿De mi hermano? Sí, Rías-sama. Ella rompió el sello y comenzó a leer. Al principio permaneció tranquila. Después, sus ojos se abrieron. Su mano comenzó a apretar el papel. No, Akeno, que se encontraba cerca, notó inmediatamente el cambio. Rías. Rías continuó leyendo hasta el final. Entonces arrugó el mensaje entre sus dedos. ¿Cómo se atreve? Una pequeña onda de poder demoníaco recorrió el salón. Todos los presentes voltearon hacia ella. Akeno se acercó. ¿Qué ocurrió? Rías respiró profundamente, intentando contener su furia. No lo consiguió. Mi hermano, levantó el mensaje. Ha adelantado la fecha de mi compromiso. El ambiente quedó en silencio. Koneko levantó la mirada. ¿Con Riser Phoenix? Rías cerró los ojos. Sí. El nombre fue suficiente para aumentar su irritación. El compromiso que durante tanto tiempo había considerado una amenaza distante, ahora tenía fecha. Ya no era una posibilidad para el futuro. Era algo que su familia había decidido poner en marcha. El clan Gremori y el clan Phoenix ya comenzaron las conversaciones formales. Rías apretó los dientes. Y pretenden que todo quede establecido cuanto antes. Akeno observó a su amiga. Rías, no. Rías golpeó la mesa con la palma. La madera crujió. Ya soporté suficientes decisiones tomadas por otros. Su mirada se endureció. Mi padre. El consejo. Los ancianos. Y ahora incluso mi hermano. Todos creen que pueden decidir con quién voy a casarme. Su poder demoníaco comenzó a filtrarse nuevamente. No soy una pieza de ajedrez. Akeno permaneció a su lado. Koneko también se acercó. Rías miró nuevamente el mensaje. Y entonces una idea apareció en su mente. Una idea que llevaba días creciendo. Youdou Issei. Su poder desconocido. Su origen. Su extraña existencia. Y la posibilidad de que su futuro pudiera cambiar por completo el equilibrio entre las facciones. Rías apretó lentamente el papel. Si creen que pueden obligarme, una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. Entonces tendrán que intentarlo. Akeno la observó con curiosidad. ¿Estás pensando en algo? Rías no respondió inmediatamente. Solo miró hacia la ventana. Hacia la ciudad. Hacia el lugar donde Issei había desaparecido. Sí. Su voz se volvió fría. Y esta vez, yo decidiré cómo se juega esta partida. Rías permaneció unos instantes frente a la ventana, todavía con el mensaje de su hermano entre las manos. Entonces recordó algo. Hay algo más. Todos dirigieron la mirada hacia ella. Rías abrió uno de los cajones del escritorio y sacó cuidadosamente un libro ennegrecido por el fuego. Era el mismo ejemplar que Sekbaira había encontrado entre las ruinas de la residencia Youdou. El Ars Goetia. ¿Ese es el libro? Preguntó Akeno. Rías asintió. Sekbaira lo encontró entre los restos de la casa. Lo he estado revisando. Colocó el libro sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de nombres, símbolos y anotaciones antiguas. Pero había algo que llamaba especialmente la atención. Pequeñas marcas hechas a mano. Rías pasó los dedos por una de ellas. Issei escribió esto. No eran explicaciones. Eran preguntas. Preguntas que él mismo había dejado junto a determinados pasajes. Como si estuviera utilizando el libro para construir una investigación personal. Miren. Rías señaló una página. Junto a una referencia histórica había escrito: ¿por qué ocurrió realmente la separación entre los Baal y los Bael? Akeno se acercó. ¿El clan Baal y el clan Bael?
Rías asintió lentamente. Sí. Pasó varias páginas. Había otra anotación. ¿Fue una disputa política o existía algo más detrás? Más adelante. ¿Por qué las fuentes demoníacas difieren tanto entre sí? Y otra. ¿Qué ocurrió con las familias que desaparecieron después de la separación? Rías permaneció en silencio. No estaba leyendo las palabras de un estudiante curioso. Estaba viendo el rastro de una investigación. Issei había encontrado una contradicción histórica, y en lugar de aceptarla como un hecho, había comenzado a preguntarse por qué. No estaba estudiando demonología, murmuró Rías. ¿A qué no la miró? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Rías pasó lentamente otra página. Buscando respuestas. Su mirada se endureció. Y probablemente llevaba años haciéndolo. Cada marca parecía representar una duda que Issei no había podido resolver. Algunas estaban relacionadas con demonios. Otras con religiones antiguas. Otras con mitología. Incluso había referencias a culturas que aparentemente no tenían relación entre sí. Rías empezó a comprender algo. Issei no había estudiado el Ars Goetia porque quisiera convertirse en demonio. Ni porque buscara poder. Lo había utilizado como una especie de mapa. Un mapa para intentar comprender algo que él mismo no podía explicar. Miren esto. Rías llegó a una página donde Issei había trazado varias líneas entre diferentes nombres y conceptos. En el centro había escrito, ¿por qué tantas historias hablan de ciclos? Debajo aparecía otra pregunta. ¿Destrucción, caos, creación? Rías recordó inmediatamente la última página. El hexagrama. Los 6 tomoe. La frase escrita en chino. Su expresión se volvió seria. Esto cambia las cosas. Sona tomó el libro y revisó algunas de las anotaciones. Issei estaba intentando encontrar patrones. Exactamente, respondió Rías. Y una de sus investigaciones era sobre la separación de los Baal y los Bael, añadió Sona. Rías asintió. Lo que significa que, antes de que cualquiera de nosotros supiera siquiera que existía algo extraño en él, Issei ya estaba investigando la historia del mundo sobrenatural. ¿A qué no observó el libro? ¿Y si encontró algo? Rías cerró lentamente la cubierta. Entonces quizá alguien descubrió que estaba haciendo demasiadas preguntas. El salón quedó en silencio. Rías volvió a mirar el mensaje de su hermano. El compromiso. La presión del clan. El misterio de Issei. Todo parecía estar conectándose. Quiero saber qué estaba buscando. Su voz era firme. Y quiero saber por qué un humano que aparentemente no tenía relación con nuestro mundo estaba haciendo preguntas que incluso algunos demonios prefieren no responder. Rías sostuvo el Ars Goetia contra su pecho. Porque quizá, Issei no estaba buscando convertirse en parte de nuestro mundo. Quizá estaba intentando descubrir por qué su mundo siempre había estado conectado con el nuestro. Rías volvió a abrir el libro. Esta vez decidió revisar las páginas con más cuidado. Había algo extraño en la forma en que Issei había hecho sus anotaciones. Algunas páginas parecían tener símbolos incompletos, líneas que no llevaban a ninguna parte y figuras que, a simple vista, parecían simples garabatos. Espera, Rías pasó lentamente una página. Después otra. Entonces se detuvo. Sona. ¿Qué sucede? Rías tomó 2 páginas que estaban separadas dentro del libro. Creo que esto fue hecho deliberadamente. Colocó una hoja sobre la otra. Las líneas comenzaron a coincidir. Un símbolo que parecía incompleto en una página se unió con el de la siguiente. Rías abrió ligeramente los ojos. No puede ser, movió cuidadosamente las páginas hasta encontrar la posición exacta. Entonces apareció el dibujo completo. En el centro se encontraba un Uroboros, la serpiente que devora su propia cola. Pero alrededor de él había otro símbolo. Un octagrama perfectamente trazado. Sona se acercó inmediatamente. Eso no estaba visible antes. Porque necesitábamos superponer las páginas. Rías recorrió el dibujo con la mirada. El Uroboros estaba rodeado por 8 segmentos, formando una especie de estructura circular. Pero había algo todavía más extraño. En 4 puntos alrededor del símbolo aparecían 4 representaciones diferentes. Sona las reconoció parcialmente. ¿Son runas? Rías negó. No exactamente. Se acercó más. Son símbolos utilizados para representar la guerra en distintas tradiciones. El primero correspondía a una representación nórdica. El segundo estaba relacionado con una tradición griega. El tercero utilizaba una forma asociada con antiguos símbolos druídicos / celtas.
Y el cuarto pertenecía también al ámbito de los símbolos celtas, aunque con una variante diferente. Sona frunció el ceño. ¿Por qué reunir símbolos de culturas diferentes? Rías no respondió. Seguía contemplando el dibujo. Uroboros. Octagrama. 4 símbolos relacionados con la guerra. Y todo había sido dibujado por Issei. No estaba simplemente tomando notas, murmuró. Estaba construyendo un mapa. Akeno se inclinó sobre la mesa. ¿Un mapa hacia qué? Rías pasó el dedo alrededor del Uroboros. Eso es lo que no sé. Pero entonces recordó algo. La frase de la última página. Antes de la creación, viene la destrucción para darle paso al caos, y el ciclo continúa. Rías sintió un escalofrío. El Uroboros representaba precisamente eso. Un ciclo. Algo que termina para volver a comenzar. Sona observó los 4 símbolos. ¿Y la guerra? Rías permaneció pensativa. Tal vez Issei estaba intentando averiguar qué relación existe entre los ciclos de destrucción y los grandes conflictos que aparecen repetidamente en las mitologías. Sona levantó la mirada. Eso significaría que sus preguntas no estaban centradas exclusivamente en los demonios. Rías negó lentamente. No. Estaba buscando algo mucho más grande. Rías cerró parcialmente el libro. Pero antes de hacerlo, observó nuevamente el Uroboros. Por alguna razón, aquella figura le provocaba una sensación inquietante. Como si Issei hubiera dibujado aquel símbolo no para comprender el pasado, sino para advertirle a alguien sobre algo que todavía no había sucedido. Rías susurró. Issei, ¿qué demonios estabas tratando de descubrir? Rías cerró lentamente el Ars Goetia. La expresión de su rostro había cambiado. Quiero que investiguen el monasterio. Akeno levantó una mano con una pequeña sonrisa. Ya lo hice. Rías la miró sorprendida. ¿Ya? No podía quedarme tranquila después de lo que descubrimos. Akeno colocó varios documentos sobre la mesa. Busqué registros humanos, religiosos y sobrenaturales. Revisé mapas antiguos, registros de propiedad e incluso información relacionada con las organizaciones sobrenaturales que operan en esa región. Sona tomó uno de los documentos. ¿Y? Akeno perdió la sonrisa. No existe. Rías frunció el ceño. ¿El monasterio? No hay ningún monasterio registrado en esa zona. Ni actualmente, ni durante las últimas décadas. Es más, es imposible de que alguien pueda tener una vivienda en la zona ya que es un lugar muy traicionero y peligroso donde se alojan muchas colinas y montañas con depredadores muy agresivos los cuales dificultan esa posibilidad. Rías permaneció inmóvil. Akeno continuó. Tampoco aparece ninguna vivienda en los alrededores. Ni casas. Ni templos. Ni asentamientos humanos. Nada. Sona revisó nuevamente los documentos. ¿Estás segura? Completamente. Akeno señaló un mapa. Incluso las organizaciones sobrenaturales que tienen registros de esa región no mencionan ninguna instalación. Rías sintió un escalofrío. Entonces la información que tenemos sobre la infancia de Issei podría ser falsa, terminó Sona. Rías negó lentamente. No. Miró el libro sobre la mesa. Quizá no sea falsa. Quizá simplemente, ese lugar no existe en ningún registro. El silencio se apoderó del club de ocultismo. La historia que Graifia había encontrado decía que Issei había pasado parte de su infancia en un monasterio situado entre China y la India. Pero ahora descubrían que no existía ninguna evidencia de su existencia. Eso hacía que el pasado de Issei fuera todavía más extraño. Entonces tenemos otro problema, dijo Rías. ¿Cuál? Preguntó Akeno. Rías levantó la mirada. ¿Quién crió realmente a Issei? Mientras tanto, en otra parte de Kuo, Sekbaira se encontraba sola. Había conseguido obtener discretamente la poca información existente sobre la familia humana de Issei. Sus ojos se detuvieron sobre un nombre. Su tía. Según los registros disponibles, aquella mujer seguía viviendo en China. Sekbaira apretó el documento entre sus dedos. Así que todavía estás ahí, había pensado en ir. No como heredera de Agares. No como princesa demonio. Simplemente como la persona que quería entender qué había ocurrido con Issei. Porque cada nueva respuesta solo producía más preguntas. El monasterio no existía. Los registros de su infancia eran prácticamente inexistentes. Issei había investigado demonios, guerras, mitologías y ciclos de destrucción. Y ahora su única conexión familiar conocida seguía viva. Sekbaira guardó el documento. Voy a encontrarte. Miró hacia la ventana.
Si alguien sabe qué ocurrió con Issei, eres tú. Issei abrió lentamente los ojos. Durante unos segundos no supo dónde estaba. El techo sobre él era demasiado alto. Una enorme lámpara de cristal colgaba sobre la habitación y varias cortinas de tela fina cubrían los ventanales. Los muebles eran elegantes, de madera oscura, con detalles dorados. Incluso la cama sobre la que estaba acostado parecía pertenecer a una mansión de la alta aristocracia. Issei parpadeó varias veces. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Intentó incorporarse. Su cuerpo todavía se sentía pesado. Entonces recordó lo último que había ocurrido. Todo seguía borroso y a la vez no. Era como un mal sueño. Asia. Issei se levantó de golpe. Miró alrededor. No había nadie. Asia. Corrió hacia la puerta y trató de abrirla. Estaba cerrada. Genial, retrocedió unos pasos. Fue entonces cuando vio un enorme espejo colocado junto a una pared. Se acercó. Necesito saber cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando levantó la mirada, se quedó completamente inmóvil. El reflejo que tenía delante seguía siendo él. Pero había algo diferente. Su cabello había crecido considerablemente. Ya no tenía el mismo aspecto corto de antes. Algunos mechones caían sobre su frente y alrededor de su rostro. Pero lo que realmente llamó su atención fueron ciertos mechones. Eran negros. No parecía un efecto de la iluminación. Issei se acercó al espejo. Tomó uno de ellos entre sus dedos. ¿Desde cuándo tengo esto? Lo observó detenidamente. Su cabello seguía siendo mayoritariamente castaño, pero aquellos mechones negros se encontraban dispersos entre él, como si hubieran aparecido recientemente. Issei tocó su rostro. Luego sus ojos. Durante un instante recordó aquella visión que había tenido días atrás. El reflejo de otra persona. Aquellos ojos rojos. El dolor que había sentido en el vientre. La sensación de que algo estaba intentando despertar dentro de él. Retrocedió. No, su respiración comenzó a acelerarse. Otra vez no. Entonces escuchó un sonido detrás de él. Clic. La puerta acababa de abrirse. Issei giró rápidamente. Una figura permanecía al otro lado. Pero antes de que pudiera distinguir quién era, una voz tranquila habló. Veo que finalmente despertaste. Issei apretó los puños. ¿Dónde estoy? La persona no respondió inmediatamente. Solo observó al muchacho. Sus ojos se detuvieron durante unos segundos en aquellos nuevos mechones negros. Y por primera vez, su expresión cambió. Como si aquello confirmara algo que llevaba mucho tiempo esperando. Issei permaneció frente al espejo, todavía intentando comprender los cambios en su cuerpo. El cabello más largo. Aquellos mechones negros. Y esa extraña sensación de debilidad que recorría cada músculo. Entonces su estómago rugió. Se llevó una mano al abdomen. Ahora que estaba despierto, comenzó a sentir lo evidente. Tenía la garganta completamente seca. Su cuerpo necesitaba agua. Y llevaba demasiado tiempo sin comer. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Intentó caminar hacia la puerta. Un paso. Otro. Pero sus piernas comenzaron a fallarle. No, se apoyó contra la pared. Su visión comenzó a oscurecerse. Issei intentó mantenerse consciente, pero el agotamiento acumulado terminó venciendo su cuerpo. Cayó lentamente de rodillas. Sekbaira, el nombre salió de sus labios casi como un suspiro. Su expresión se suavizó. Como si, incluso en medio de la confusión, aquel nombre fuera lo último que su mente buscaba. Te extraño, y finalmente perdió el conocimiento. Su cuerpo cayó al suelo. Durante unos segundos, la habitación quedó completamente silenciosa. Hasta que la puerta se abrió de golpe. Youdou. La persona que entró corrió inmediatamente hacia él. Issei estaba inconsciente, pero respiraba. ¿Está deshidratado? La figura lo levantó cuidadosamente. Y lleva demasiado tiempo sin comer. Mientras lo colocaba nuevamente sobre la cama, uno de los mechones negros de Issei cayó sobre su rostro. La persona lo apartó. Entonces se quedó mirando aquel cabello durante unos segundos. Así que finalmente empezó, murmuró acariciando su cabello. Los cambios ya comenzaron. Mi gran señor, su hora por fin ha llegado, nosotros nunca olvidamos.